La noche en Polanco no es silenciosa. Solo parece serlo. Las luces blancas caen sobre el asfalto como si quisieran ocultar lo que realmente ocurre en las miradas. Copas que chocan. Risas medidas. Conversaciones diseñadas para impresionar. Todo es una transacción invisible de valor percibido. Ella camina entre ese escenario como si lo dominara. Cabello oscuro, perfectamente alineado con la estética que exige la zona. Vestido que no revela demasiado, pero lo suficiente para activar el sistema nervioso de cualquier hombre que no tenga control. Su mirada no busca aprobación. Ya la da por sentada. Cada paso suyo comunica abundancia, opciones, y algo más peligroso, la certeza de que puede reemplazar a cualquiera en segundos. Los hombres la observan. Algunos ajustan su postura. Otros bajan la voz. Intentan parecer más de lo que son. Intentan proyectar poder, pero en el fondo, están reaccionando. Ella lo sabe. Siempre lo sabe. Pero entonces ocurre algo que rompe la dinámica. Un hombre no reacciona. Está apoyado contra la barra. No mira su cuerpo. No sigue sus movimientos. No compite. No ajusta nada. Su respiración es estable. Su presencia, silenciosa, pero pesada. No busca validación. Y eso, es lo que la descoloca. Porque en un entorno donde todos compiten por atención, la indiferencia real no es rechazo. Es escasez. Y la escasez altera el valor percibido. Ella lo nota. Intenta ignorarlo. Pero su sistema nervioso ya ha registrado la anomalía. Ese hombre no está jugando el juego. Está operando desde otro marco. Y ahí comienza todo. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la idea convencional de atracción. No se trata de técnicas. No se trata de frases. Ni siquiera se trata de apariencia. Se trata de control interno. Se trata de impermeabilidad emocional. La mayoría de los hombres cree que atraer es proyectar interés. Mostrar atención. Generar comodidad. Crear conexión. Error. Eso genera familiaridad. Pero la familiaridad reduce la tensión. Y sin tensión, no hay inversión emocional. Lo que realmente altera la dinámica es la disonancia cognitiva. Cuando una mujer percibe a un hombre como potencialmente valioso, pero no puede obtener validación de él, su mente entra en conflicto. Su sistema nervioso busca resolver esa incoherencia. Y ese proceso crea obsesión. No porque el hombre esté persiguiendo, sino porque no lo está haciendo. La indiferencia que te estoy describiendo no es arrogancia. No es frialdad artificial. No es un juego infantil. Es estabilidad emocional real. Es la capacidad de no reaccionar ante estímulos que están diseñados para provocar reacción. Es control. Y el control es poder. Según análisis conductuales del entorno social urbano realizados por instituciones como la UNAM, los patrones de atracción en contextos de alta competencia no responden a disponibilidad emocional, sino a percepción de escasez combinada con señales de alto valor no verbal. No es lo que dices. Es lo que no necesitas decir. No es lo que haces. Es lo que eliges no hacer. Ese hombre en la barra no está evitando mirar por estrategia consciente. Simplemente no siente la necesidad de hacerlo. Y esa ausencia de necesidad es interpretada como abundancia. Porque un hombre que tiene opciones no reacciona de inmediato. Un hombre que depende de validación, sí. Y aquí es donde la mayoría se destruye a sí misma. Porque intenta simular indiferencia, pero desde la necesidad. Y eso, se nota. La mujer lo percibe. Su sistema nervioso detecta incongruencia. Y la atracción se rompe. La verdadera impermeabilidad emocional no se actúa. Se construye. Es un estado interno donde tu marco no cambia en función de estímulos externos.
Donde no ajustas tu comportamiento para agradar. Donde no compites por atención. Donde no buscas ser elegido, porque operas desde la abundancia. Y eso genera algo incómodo. Algo que muchas mujeres no experimentan con frecuencia. Incertidumbre. Porque están acostumbradas a entender la dinámica. Están acostumbradas a tener control sobre el flujo de validación. Pero cuando aparece un hombre que no sigue ese patrón, el sistema falla. Y cuando el sistema falla, la mente intenta resolverlo. Ahí nace la inversión emocional. No porque tú la generes directamente, sino porque ella necesita entender por qué no encajas en su modelo. Maquiavelo lo expresó sin adornos: el hombre que no depende de la aprobación de otros, se vuelve imposible de controlar. Y lo que no se puede controlar, genera fascinación. Pero también genera algo más. Respeto. Porque la mayoría de los hombres reacciona. Reacciona a la belleza. Reacciona a la validación. Reacciona al rechazo. Son predecibles. Y lo predecible no tiene valor en un entorno saturado. La imprevisibilidad controlada, en cambio, crea tensión. Y la tensión mantiene la atención. Regresemos a la escena. Ella finalmente decide acercarse. No de forma directa. Eso sería demasiado evidente. Se posiciona cerca. Lo suficiente para entrar en su campo visual. Cualquier otro hombre ya habría reaccionado. Pero él no. No porque no la haya visto, sino porque no necesita reaccionar. Ese es el punto que cambia todo. Su sistema nervioso comienza a activarse. No por emoción positiva inmediata, sino por una ligera incomodidad. Una fricción interna. Disonancia cognitiva. ¿Por qué no me está prestando atención? Esa pregunta es el inicio de la inversión emocional. Porque ahora ella está pensando en él. No al revés. Y en dinámica social, quien piensa más, invierte más. Y quien invierte más, pierde poder. Pero aquí es donde debes entender algo con precisión quirúrgica. No se trata de ignorar. Se trata de no necesitar. Hay una diferencia. Ignorar es una acción. No necesitar es un estado. El primero puede ser percibido como juego. El segundo, como realidad. Y la mente humana responde de forma distinta a cada uno. Cuando un hombre ignora intencionalmente, hay microseñales. Hay tensión artificial. Hay expectativa. Pero cuando un hombre simplemente está en su propio marco, no hay urgencia. No hay prisa. No hay reacción. Y esa ausencia de reacción amplifica su valor percibido. Porque en un entorno donde todos compiten por atención femenina, el hombre que no compite redefine la jerarquía. Sin decir una palabra. Sin hacer un movimiento. Solo con su presencia. Ese es el nivel de poder que la mayoría nunca alcanza. Porque requiere algo que pocos están dispuestos a construir. Control interno. Disciplina emocional. Y una relación contigo mismo donde la validación externa deja de ser necesaria. Cuando eso ocurre, tu comportamiento cambia. No porque lo estés forzando, sino porque ya no dependes de resultados. Y esa independencia es lo que se percibe como alto valor. No es el dinero. No es la apariencia. No es el estatus visible. Es la ausencia de necesidad. Y esa ausencia es peligrosa. Porque rompe expectativas. Porque altera la dinámica. Porque obliga a la otra persona a invertir. Y en ese punto, el juego ya no es el mismo. Es otro nivel. Uno donde no se trata de perseguir, sino de observar. No se trata de impresionar, sino de permanecer. No se trata de convencer, sino de permitir que la otra persona entre en tu marco. Porque el hombre que controla su marco, controla la dinámica. Y el que controla la dinámica,
Define el resultado. Lo que voy a mostrarte en la siguiente parte no es cómodo. Porque implica desmontar comportamientos que probablemente llevas años repitiendo. Implica entender cómo el sistema nervioso responde a estímulos de escasez. Implica ver con claridad cómo pequeñas acciones destruyen tu valor percibido sin que te des cuenta. Y sobre todo, implica aceptar que la mayoría de los hombres pierde antes de empezar. Porque no controla su estado interno. En la siguiente parte, vamos a entrar más profundo. Más frío. Más preciso. Y más peligroso. Cuando estés listo, escribe, la mayoría cree que la atracción ocurre en la superficie. Miradas. Palabras. Gestos calculados. Pero eso es solo el síntoma visible. La verdadera dinámica ocurre en un lugar más profundo. Más silencioso. Más determinante. El sistema nervioso. No lo ves, pero lo gobierna todo. Cuando una mujer percibe a un hombre, su cerebro no evalúa primero lo que él dice. Evalúa lo que él transmite sin hablar. Evalúa estabilidad. Evalúa coherencia. Evalúa si ese hombre altera su equilibrio interno o si se adapta al de ella. Y aquí es donde la mayoría fracasa sin darse cuenta. Porque reacciona. Un mensaje que tarda en llegar genera ansiedad. Una respuesta fría genera sobrecompensación. Una señal ambigua genera persecución. Todo eso activa el sistema nervioso del hombre. Y cuando el sistema nervioso se activa desde la inseguridad, el marco se rompe. Y cuando el marco se rompe, el poder desaparece. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando un hombre mantiene estabilidad sin importar el estímulo, se produce un fenómeno distinto. El sistema nervioso de ella entra en alerta. No por miedo. Por incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los detonantes más potentes de inversión emocional. Porque la mente humana necesita cerrar ciclos. Necesita entender. Necesita clasificar. Pero cuando no puede hacerlo, se queda atrapada en el proceso. Eso es disonancia cognitiva. Y eso es lo que vuelve a un hombre emocionalmente peligroso. No porque haga algo extremo, sino porque no ofrece resolución inmediata. Porque no entrega validación cuando se espera. Porque no responde como los demás. Y ese patrón crea tensión interna. Te lo voy a mostrar con algo real. Daniela, 29 años. Guadalajara. Trabaja en marketing. Vida social activa. Alto nivel de opciones. Está acostumbrada a hombres que reaccionan rápido. Mensajes constantes. Atención inmediata. Validación predecible. Un día conoce a Andrés. 32 años. No es el más llamativo del lugar. Pero hay algo en su presencia. No busca conversación. No interrumpe. No intenta impresionar. Cuando finalmente hablan, Andrés no acelera el ritmo. No intenta generar conexión forzada. Responde, pero no se expande. Observa más de lo que habla. Daniela interpreta eso como falta de interés. Pero algo no encaja. Porque no hay rechazo. Hay estabilidad. Y esa estabilidad empieza a incomodarla. Le escribe más tarde. La respuesta llega, horas después. No es fría. Pero tampoco busca continuar la conversación. No hay persecución. No hay urgencia. Solo presencia. El sistema nervioso de Daniela comienza a activarse. ¿Le intereso o no? Esa pregunta parece simple. Pero es el inicio de la inversión emocional. Porque ahora ella está pensando. Está analizando. Está intentando descifrar. Y cada intento fallido aumenta la tensión. Eso es disonancia cognitiva en acción. Porque Andrés no encaja en el patrón que su mente reconoce. No valida. Pero tampoco desaparece. No persigue.
pero tampoco rechaza. Está, pero no disponible. Y eso rompe el equilibrio. Ahora veamos otro caso. Luis, 31 años. Monterrey. Perfil típico de hombre que cree entender la dinámica. Buen trabajo. Buen físico. Presencia aceptable. Conoce a Mariana en una aplicación. Bumble México. El inicio es fuerte. Conversaciones largas. Respuestas rápidas. Interés evidente. Luis cree que está haciendo lo correcto. Está generando conexión. Está mostrando atención. Está invirtiendo. Error. Porque en ese proceso, pierde su marco. Empieza a responder más rápido que ella. Empieza a iniciar todas las conversaciones. Empieza a ajustar su comportamiento según las señales de Mariana. Y sin darse cuenta, está entregando el control de la dinámica. Mariana lo percibe. No de forma consciente. Pero su sistema nervioso sí lo registra. Luis ya no es escasez. Es disponibilidad. Y la disponibilidad constante reduce el valor percibido. No hay tensión. No hay incertidumbre. No hay desafío. Resultado. La conversación muere. Sin conflicto. Sin explicación. Simplemente, se disuelve. Porque no había nada que resolver. No había disonancia cognitiva. No había inversión emocional real. Ahora entiende esto con precisión. No se trata de jugar a desaparecer. No se trata de manipular tiempos. Se trata de no alterar tu estado interno en función de la otra persona. Ese es el error más común. Los hombres creen que deben hacer algo para generar atracción. Cuando en realidad, deben dejar de hacer lo que destruye su valor. Responder desde la necesidad. Buscar validación. Sobreinvertir sin reciprocidad. Reaccionar emocionalmente. Todo eso comunica una cosa, dependencia. Y la dependencia, elimina el poder. Las plataformas como Tinder México y Bumble México han intensificado este fenómeno. Porque crean una ilusión de abundancia constante. Opciones infinitas. Reemplazo inmediato. Y en ese entorno, el hombre que reacciona pierde. Porque compite en un sistema diseñado para saturarlo. Pero el hombre que mantiene su marco. El que no depende de resultados inmediatos. El que no busca validación constante. Ese hombre se vuelve raro. Y lo raro, capta atención. Pero no cualquier atención. Atención sostenida. Porque no es fácil de descifrar. Y la mente humana se obsesiona con lo que no puede resolver rápidamente. Aquí es donde debes ajustar tu percepción. La indiferencia no es una táctica. Es una consecuencia. De tener opciones. De no necesitar validación. De no depender del resultado de una interacción. Y cuando eso es real, tu comportamiento cambia sin esfuerzo. Tus tiempos cambian. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Y lo más importante, tu sistema nervioso se estabiliza. No hay picos de ansiedad. No hay necesidad de respuesta inmediata. No hay urgencia por definir la dinámica. Solo hay control. Y ese control se percibe. Aunque no se entienda. Ahora, una advertencia. Muchos hombres, al escuchar esto, intentan aplicar una versión superficial. Se vuelven fríos. Distantes. Artificiales. Intentan imitar la indiferencia. Pero sin base interna. Y eso, es peor. Porque genera rechazo. No hay coherencia. No hay estabilidad. Solo hay comportamiento forzado. Y el sistema nervioso femenino detecta eso de inmediato. Lo interpreta como inseguridad disfrazada. Y la atracción se rompe. Por eso, esto no es para todos.
Porque implica disciplina. Implica incomodidad. Implica dejar de reaccionar cuando todo en ti quiere hacerlo. Implica observar sin intervenir. Implica sostener tu marco incluso cuando la dinámica parece incierta. Y eso es lo que crea poder real. No el poder que se muestra. El poder que se siente. El poder que no necesita demostrarse. En la siguiente parte, vamos a cerrar esto con el mecanismo final. Las señales exactas de que esta dinámica está funcionando. Y cómo mantener ese estado sin romperlo. Porque llegar ahí es difícil. Pero sostenerlo es lo que separa al hombre común del hombre que se convierte en obsesión. Cuando estés listo, escribe. Cuando llegas a este punto, ya no estás aprendiendo técnicas. Estás entendiendo estructuras. Y las estructuras no se negocian. Se ejecutan en silencio. Hay un momento en toda dinámica de atracción donde la ilusión inicial se rompe. Donde la otra persona deja de reaccionar por curiosidad y empieza a reaccionar por necesidad interna de entenderte. Ese es el punto donde el poder cambia de manos. No por lo que haces, sino por lo que no haces. La mayoría de los hombres nunca llega ahí porque interrumpe el proceso demasiado pronto. Busca claridad. Busca seguridad. Busca confirmación. Y al hacerlo, destruye la tensión. La tensión es el lenguaje oculto de la atracción. Sin tensión no hay inversión emocional. Sin inversión emocional no hay fijación. Y sin fijación, no hay impacto. Cuando un hombre mantiene su marco sin colapsar ante estímulos externos, ocurre algo específico. La otra persona comienza a adaptarse a él. No al revés. Empieza a ajustar sus tiempos, sus mensajes, su energía, sus decisiones. Pero lo más importante no es lo externo. Es lo interno. Su sistema nervioso. Porque ahora ya no está reaccionando a estímulos previsibles. Está intentando anticipar un patrón que no existe. Y eso genera un estado psicológico muy específico. Disonancia cognitiva sostenida. No es confusión superficial. Es un intento constante del cerebro por resolver algo que no encaja. Y cuando el cerebro no puede resolver, insiste. Ahí nace la obsesión. Ahora observa las señales. Primero, la comunicación deja de ser funcional y se vuelve interpretativa. Ya no escribe solo para hablar. Escribe para medirte. Para comprobar consistencia. Para buscar grietas en tu estabilidad. Segundo, aparece la sobreanálisis. Cada respuesta tuya se vuelve significativa. Cada silencio tuyo se amplifica. Cada demora cambia la percepción del valor percibido. Tercero, aparece la inversión emocional progresiva. No porque tú la estés empujando, sino porque su mente necesita cerrar el patrón que no entiende. Pero aquí está el error que destruye todo. Cuando el hombre siente que está ganando, cambia su comportamiento. Se acelera. Explica demasiado. Valida demasiado. Busca asegurar el resultado. Y en ese momento, pierde el marco. El poder no se pierde por falta de oportunidad. Se pierde por exceso de reacción. Ahora conecta esto con la cultura. En películas mexicanas como Nosotros los Nobles, la dinámica de valor social se rompe cuando los personajes dejan de depender del estatus externo y comienzan a redefinir su identidad desde dentro. En Perfectos Desconocidos, México, la tensión no viene de lo que se dice, sino de lo que se oculta. De lo no revelado. De lo que no se controla. Y en No Manches Frida, aunque desde un tono más ligero, se muestra cómo la percepción cambia cuando el comportamiento no sigue el patrón esperado. Todo gira alrededor de lo mismo. Marco. Percepción. Control emocional. Pero ahora volvamos al punto central. ¿Cómo sabes que este mecanismo está funcionando? No es cuando te buscan más.
Eso es superficial. Es cuando su comportamiento se vuelve inconsistente. Cuando alterna entre cercanía y distancia. Cuando intenta reconectar sin razón lógica. Cuando su atención hacia ti no sigue una línea estable. Eso no es confusión. Es sistema nervioso en reorganización. Está intentando resolverte. Y mientras intenta resolverte, te posiciona como valor. Pero debes entender algo crítico. El objetivo no es generar caos. El objetivo es estabilidad interna en ti y tensión interpretativa en ella. Dos estados opuestos. Uno sólido. Otro incierto. Y esa combinación crea jerarquía psicológica. Ahora la parte que separa al hombre común del hombre que mantiene este estado. La mayoría puede generar tensión. Pero no puede sostenerla. Porque confunden poder con reacción emocional. Y cuando reciben atención, colapsan el marco. Empiezan a hablar más de lo necesario. Empiezan a explicar sus intenciones. Empiezan a buscar claridad inmediata. Y al hacerlo, devuelven el control. El verdadero hombre de alto valor no acelera cuando percibe interés. Se estabiliza aún más. No sube su energía. No busca confirmar nada. Permanece en su centro. Impermeabilidad emocional. Ese es el estado. No frialdad. No juego. No estrategia visible. Estado interno. Y desde ese estado, la dinámica se reconfigura sola. La mujer deja de ser el objetivo. Y se convierte en interacción dentro de tu marco. Opciones. No necesidad. Abundancia. No escasez. Control interno. No reacción. Maquiavelo lo resumiría sin romanticismo: el poder no se toma con fuerza, sino con percepción estable. Y la percepción es más poderosa que la acción. Porque define cómo todo lo demás será interpretado. Ahora la advertencia final. Si estás viendo esto como una técnica para obtener resultados rápidos, ya perdiste el punto. Porque este nivel no responde a urgencia. Responde a identidad. A cómo operas cuando nadie te valida. A cómo sostienes tu estado cuando no hay recompensa inmediata. A cómo te comportas cuando el resultado es incierto. Eso es lo que define el marco. No lo que dices. No lo que haces. Sino lo que no pierdes dentro de ti. Y cuando eso se consolida, ya no persigues atención. La atención comienza a reorganizarse alrededor de ti. Sin esfuerzo. Sin explicación. Sin ruido. Solo estructura. Y en ese punto, ya no eres parte del juego común. Eres la variable que altera el juego. Si este contenido resonó con la parte de ti que entiende el poder desde la calma, entonces ya sabes lo que hacer. Suscríbete. Activa la campana. Porque este es el tipo de contenido que otros no se atreven a sostener. Y recuerda esto antes de irte: el hombre que controla su marco no necesita perseguir. El mundo se adapta a él. No al revés.